Amados santos, gracia y paz. El pastor Pedro Saavedra les saluda. Este es el audio número 79 de la serie Etapas hacia la madurez espiritual. Lo que más nos impide a nosotros tener una comunión profunda, una profunda mezcla con el Señor, y le impide a su vez al Señor vivir más profundamente en nosotros, es nuestra carne. Nuestra carne, tanto la parte buena como la mala, es condenada por Dios y no es aceptable a Él. La entrada de esta luz en nosotros inmediatamente producirá un efecto que mata, el cual hará que nuestro viejo hombre o nuestro viejo yo lleguen a ser gradualmente paralizados y debilitados y que finalmente pierdan su posición y poder. Sin embargo, nuestro trato con la carne no debe detenerse aquí. Debemos aplicar la muerte a nuestra carne y sus expresiones vez tras vez y paso tras paso. Debemos siempre examinarnos a nosotros mismos en la luz de Dios con respecto al proceso de tratar con la carne. Después que nos examinamos estrictamente a nosotros mismos, podemos tener claridad con respecto al grado al que hemos llegado en nuestra experiencia y acudir al Señor para que nos guíe más adelante. El proceso que hemos mencionado, ese tratar con la carne, no puede ser cabalmente experimentado en un corto periodo de tiempo. Necesitamos ir más profundo a través del tiempo, paso a paso. Muchos asuntos de la carne no son reconocidos al principio. Por lo tanto, no tenemos manera de tratar con ellos porque no los conocemos. No es sino que hasta que nuestra experiencia espiritual se hace más profunda, que reconocemos gradualmente nuestra carne y tenemos más trato. Por lo tanto, en nuestro trato con la carne, nos encargamos primeramente del aspecto corrupto y luego del lado bueno de la carne. Finalmente podemos todo nuestro ser bajo la muerte de Cristo y tratamos completamente con la carne. Con respecto a la experiencia de tratar con la carne, lo que hemos visto es que hay más trato con el hombre corrupto, el aspecto corrupto, que con el lado bueno de la carne. Todos tenemos un concepto natural acerca de la carne. La mayoría piensa que se limita a esas cosas malas o corruptas. Ese es el que más conocemos. Por esto nuestro trato con la carne tiende a centrarse en ese aspecto. Por ejemplo, un hermano puede testificar que algunas veces cuando da un mensaje le parece que lo hace bien y también él siente la presencia del Señor y que otros son ayudados y él se alegra mucho por eso. Entonces automáticamente o rápidamente él condena ese sentimiento de regocijo como algo de la carne porque tiene el elemento de orgullo ahí escondido. Y esta condenación es correcta y necesaria, pero en realidad esta clase de trato no es de importancia primaria. Lo importante es que cuando usted dé un mensaje, ¿es usted quien habla o el Espíritu Santo quien lo hace a través de usted? Esto es más profundo. Esto es lo que debemos juzgar. No es un asunto de que si tengo éxito al hablar, de que si lo hago con facilidad. No, sino quién es el que está hablando. Tal vez usted ha hablado muy bien y muchas personas recibieron ayuda. Pero si es usted en usted mismo, de acuerdo con lo que usted sabía o lo que ha memorizado, esto es la carne y debe ser condenado. Cierto hermano puede testificar que él se enojó mientras estaba con un hermano en alguna interacción. Más tarde él se entristeció porque sintió que estaba en la carne, así que trató el asunto y lo condenó. Y esto también parece muy espiritual, pero es bastante superficial. Si hemos aprendido la lección profunda de la experiencia de tratar con la carne, sentiremos que aunque no nos enojemos, sino que por el contrario fuimos buenos con otros, los ayudamos y oramos con ellos, con todo, si estas cosas no nacen o fueron hechas en el Espíritu Santo, no fueron más que obras buenas que hicimos nosotros mismos. Más tarde seguiremos sintiendo que estamos en la carne. Si tratamos con nuestra carne a ese grado, entonces tendremos verdaderamente un trato cabal con la carne.
En realidad, si nuestro trato con la carne está solamente limitado al aspecto malo o corrupto, entonces difiere poco del trato con el pecado, porque no hay mucho de la sustancia real de tratar con la carne en ese asunto. Si verdaderamente queremos tratar con la carne, debemos poner atención a tratar con el buen aspecto de la carne, aún con todo nuestro ser carnal. No solamente necesitamos ser tratados en lo ordinario, en los asuntos pequeños, sino también en las cosas que parecen o son más piadosas y espirituales, y en los asuntos pertenecientes a la adoración del Señor. Necesitamos preguntarnos, ¿estoy haciendo esto en mí mismo o lo estoy haciendo por medio de mi comunión o de mi permanecer en el Señor? ¿Estoy haciendo esto de acuerdo con mis propios deseos o estoy siendo guiada por el Espíritu Santo y expresando exactamente los deseos de Él? A menos, hermanos, que yo permanezca en el Señor y tenga comunión con Él, todo lo que he hecho, por muy bueno que parezca, sigue siendo carnal y debe ser condenado. Y eso debemos aplicarlo para todos los creyentes. No solamente debemos tratar con lo que la carne hace, sino también con lo que no hace la carne. Algunos hermanos van creciendo en el conocimiento con respecto a la carne y el Espíritu Santo les muestra cuánto de su servicio, como el visitar, el compartir a Cristo, cuánto de ese servicio es hecho de acuerdo con su propio yo natural y no por medio de la comunión del Espíritu. Por tanto, ellos deciden que de ahora en adelante nunca servirán, nunca visitarán, nunca compartirán. Pero si esta inactividad no se deriva de la voz o la comunión del Espíritu Santo, sino que más bien es una decisión tomada por ellos porque se sienten mal o lo que sea, entonces esto también y más bien es peor que la carne. Algunos hermanos han sido iluminados para ver que sus oraciones anteriores eran de la carne. En consecuencia deciden no orar más. Sin embargo, ellos no saben que el no orar expresa la carne aún más que el orar motivados por ellos mismos. Por lo tanto, nuestro dejar de hacer nunca es una manera de liberarnos de la carne. Debemos vigilar esto. Por el contrario, muchos que han sido liberados de la carne siguen siendo muy capaces de actuar. La Biblia revela que Dios es un Dios que trabaja. Mi Padre hasta ahora trabaja, dijo el Señor, y yo trabajo. Un Dios que ha estado continuamente trabajando hasta hoy. Por algunos miles de años Él ha estado hablando y trabajando y nunca ha cesado su trabajo entre la humanidad. De igual forma, todos aquellos que viven en el Espíritu según la vida de Dios nunca pueden parar de trabajar. Hay un trabajo interno en nosotros porque el Espíritu Santo es un poder motivador y hace que trabajen aún más. Por lo tanto, no debemos pensar ni por un momento que la inactividad no es de la carne, sino del Espíritu. Todos aquellos que son inactivos pueden hacerlo según su propia carne. Estar en la carne es simplemente tomar uno su propia decisión y tener uno su propia opinión. Es simplemente ser lo que usted es y hacer lo que usted quiere. Por lo tanto, tratar con la carne significa que yo reconozco que he sido crucificado en la cruz y que no soy quien decide si debo ministrar, orar, servir, sino que el Señor es quien decide por mí. Lo que Él hace, yo lo hago. Lo que Él no hace, tampoco yo lo hago. Cuando hayamos tratado realmente con la carne, nunca decidiremos con respecto a nosotros mismos. Eso va a parar. Ya no será obrar o hacer obras y obras y obras. Y amados, vamos a seguir sobre esto en el próximo audio. Que la gracia del Señor sea con vosotros.